porque usted quiere guardar la ley completamente. Y aquel mismo Pablo dice, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si tú eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si tú cumples una parte de la ley, pero otra parte no la cumple, o sea, si tú te circuncidas cumpliendo la ley, pero no cumple otra parte de la ley, porque la ley, como le dije ahorita, son muchas y no podemos cumplir una sola y dejar de cumplir la otra. Si usted solamente se circuncida y tú no cumple la ley, usted viene a ser un incircunciso. Shalom, mis amados hermanos, que el Señor derrame rica y abundante bendiciones sobre cada uno de ustedes. Quien les habla es el evangelista Adonis Pérez, siervo de Jesucristo por su misericordia. Y es en este momento que quiero iniciar acerca de, luego de ya haber recitado las leyes morales, habiéndolas resumido solamente a las leyes morales, ya terminadas todas en las transmisiones que he subido, ya las recité todas. Entonces ahora vamos a estudiarla una por una. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue que para estudiarla de una mejor manera y hacerla por serie, las dividí, buscándola en internet, logré dividirla, tanto las leyes que tienen que ver con la familia, con ceremonia, todas van a estar divididas y usted se va a dar cuenta, o sea que no van a estar como yo se las recité, sino que van a estar divididas para que todo lo que tengan, las leyes que tengan que ver, por ejemplo, con la familia, estarán incluidas solamente ahí en la familia. Entonces, hoy vamos a iniciar con las leyes morales, explicándola una por una, y hoy solamente vamos a explicar 7 leyes morales que tienen que ver con la familia. Ahora, antes de iniciar con estas leyes morales, quisiera explicarle a usted, mis amados hermanos, que quizás muchos de ustedes dicen, bueno, estas leyes fueron escritas solamente para el pueblo judío, solamente para el pueblo de Israel. Ahora bien, antes de explicarle el asunto del pueblo de Israel y el pueblo de los judíos, quisiera decirle que hoy en día la mayoría de nosotros, los cristianos, decimos que las leyes fueron escritas para el pueblo judío. Sin embargo, cumplimos ciertas leyes y otras la ignoramos, como por ejemplo, todos nosotros sabemos que el usar tatuaje es pecado. Ahora, claro que si usted viene del mundo con tatuaje y usted se arrepiente, el Señor lo perdona, claro que sí, pero ya dentro de lo que es la práctica del evangelio, la práctica del cristianismo, si usted se hace un tatuaje, usted peca. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿por qué si usted se hace un tatuaje usted peca? Porque está escrito en la ley. Pero donde mismo está escrito que usted no puede tatuarse, también están inscritas todas estas leyes morales. O sea, usted no puede cumplir una y otra dejarla de cumplir. Si usted va a cumplir una parte del libro, no puede cumplir una parte del libro, tiene que cumplir el libro completo. Ahora bien, ¿qué fue lo que yo hice? Que yo dividí lo que son las leyes ceremoniales de las leyes morales, porque sabemos que a través de la muerte de Jesucristo nos fueron abolidas. Ya no tenemos ese yugo de la ley encima. No es una obligación cumplirla, principalmente las leyes ceremoniales. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, estas leyes morales son necesarias para usted seguir a Dios. Estas leyes morales son necesarias para usted ser un siervo y una sierva del Señor, usted guardarse para Dios, llamar la atención de Dios y parecerse al Eterno, parecerse al Dios que usted sigue. Recuerde muy bien, primeramente, que la Biblia fue escrita, no fue escrita para gentiles, tampoco fue escrita para nosotros, los de, alabado sea el nombre del Señor, los de este lado del mundo. La Biblia fue escrita para esas personas, para el pueblo de Israel, alabado sea Dios, y fue escrita para ellos. O sea que la Biblia que nosotros usamos fue un documento que se escribió para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. ¿Qué quiere decir? Alabado sea el nombre del Señor, que si nosotros queremos seguir a Dios, debemos cumplir también estas leyes. Ahora lo que vamos a estudiar es de qué manera podemos cumplirla. Ahora no quiero imponerle a usted una doctrina, porque ese no es el propósito. Yo simplemente quiero, como enviado de Dios, recitarle estas leyes
y de alguna manera u otra yo sé que el Señor tocará las vidas de los que me están escuchando y se darán cuenta de que siguiendo estas leyes podemos acercarnos más a Dios y que probablemente el incumplimiento de estas leyes hoy en día sea el asunto por el cual no hay milagros hoy en día. No vemos los milagros con frecuencia como lo veíamos antes. Gloria al nombre del Señor, porque yo no concibo que hoy en día solamente se predique la palabra por doctrina o solamente por palabra, que no haya demostración de poder, cuando el mismo Jesús dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Y también dijo el mismo Jesús: tomarán en la mano serpiente y no les hará daño, beberán cosa mortífera, no les hará daño, alabado sea el nombre del Señor, sobre los enfermos pondrán las manos y serán curados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ningún momento Jesús dijo que los milagros iban a desaparecer. Fuimos nosotros que hicimos que los milagros desaparecieran. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo traigo esto de las leyes morales buscando de una forma u otra que los seres humanos, nosotros, nos acerquemos más a Dios y que dejemos de ignorar lo que está escrito en la ley de Dios. Entonces, volviendo al asunto de que estas leyes fueron escritas para los judíos, si así fuera, ya que Pablo siempre se refería a él como gentil y como judío, alabado sea Dios, y también uno de sus discípulos, que se llamaba Timoteo, que era creo que de padre griego y de madre judía, entonces él dice, alabado sea Dios, que por causa de los judíos, por ejemplo, circuncidó a Timoteo. Por causa de los judíos, circuncidó a Timoteo. O sea, por causa de que era descendiente de los judíos. Porque a los gentiles no se les presionaba para que cumpliera la ley, puesto que eran gentiles. Y los gentiles no se les presionaba para cumplir la ley. A quien sí se le presionaba para cumplir la ley eran a los judíos. Por eso el mismo Pablo dijo que Pedro fue enviado a los circuncisos y Pablo fue enviado a los incircuncisos, o sea, a los gentiles. ¿Entienden? Entonces fueron dos apóstoles enviados a diferentes cosas. Uno a predicarle a los judíos circuncisos y Pablo a predicarle a los gentiles incircuncisos. Entonces, si nos vamos a historia en la República Dominicana, casi yo diría que un 70 o un 80% de nosotros tenemos sangre judía. Si nos vamos a historia, en el 1492, cuando Cristóbal Colón, alabado sea Dios, llegó a estas tierras, dice que llegó con un traductor que se llamaba Luis Torres. Este traductor era de sangre judía y era un intérprete que sabía el idioma hebreo, el árabe, el arameo. Era un traductor que era necesario para el descubrimiento que Colón estaba haciendo. Cuando él llegó, ellos se asentaron en Haití. ¿Verdad que sí? Entonces, en 1633 dice la historia que Haití fue tomada por los franceses. Todo el que sabe historia sabe que en 1633 Haití fue tomado por los franceses. Entonces, ¿qué pasó? Que unos judíos holandeses dice que emigraron de Brasil en 1634 a causa de un problema económico que había. De un problema con la economía, había pobreza, y dice que emigraron de Brasil, eran unos judíos holandeses y emigraron de Brasil en 1634 y dice que fueron a Haití y se convirtieron en empleados de los franceses en cuanto al asunto del azúcar y esas cosas. Se convirtieron en empleados y se asentaron en Haití. Luego pasaron unas cuantas cosas y dice que algunos de los judíos fueron deportados de Haití, los sacaron de Haití, pero otros que eran poderosos y que tenían ya empresas, dice que se quedaron en Haití, y algunas de las ciudades más conocidas de Haití, como Puerto Príncipe, ellos eran los más poderosos de esa ciudad. Ahora, si nos vamos a República Dominicana, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, llegaron unos judíos de Curazao también. Y otra parte de los judíos vinieron, que todos sabemos la historia, huyendo de la Inquisición española. Recuerden que hubo un mandato de que todo el que no se convirtiera al cristianismo católico
que en ese tiempo los reyes de España eran católicos y dominaban en esa religión. Ellos no querían que los judíos practicaran la religión judía en su tierra, y los que no se convirtieran al cristianismo o eran matados por incumplir la ley de los reyes, o si no, tenían que irse. Le dieron cierto tiempo para que se vayan. ¿Para qué yo le explico todo esto? Porque usted sabe que República Dominicana viene de una liga de españoles, alabado sea el nombre del Señor, y me faltó decir que Cristóbal Colón llegó como con 5 judíos que ya se habían convertido al cristianismo católico. Se habían convertido al cristianismo católico y llegaron a República Dominicana juntamente con Cristóbal Colón. Pero antes de eso, ya habían judíos en Haití y ya habían judíos en República Dominicana huyendo de la Inquisición española. Lo que le quiero dejar dicho es que nosotros de una forma u otra somos descendientes de los judíos, de una forma u otra. Somos descendientes. Claro que nosotros también tenemos sangre de los franceses, de los taínos que aquí estaban también, que muchos de ellos también venían de los judíos también, muchos de los taínos que habían aquí. Si usted se mete a la historia, porque no le voy a alargar el asunto, si usted se mete a la historia, los dominicanos tenemos un 70 o un 80% de sangre judía. ¿Verdad que sí? Ahora bien, hay una parte muy importante que esto no lo estudié yo. Esto yo lo escuché de un varón. Él se llama Gamaliel. Gamaliel Ben Abraham, algo así es que él se hace llamar. Entonces él se llama Jairo. Él es un hombre de, yo lo veo como un hombre de Dios, aunque no esté de acuerdo en muchas de las cosas que hace o como se expresa acerca de los pentecostales. No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que él hace, pero no puedo ignorar que es un buen maestro y que sabe mucho de lo que está hablando. Bueno, él dijo en uno de los últimos videos que él subió a Instagram, y fue algo que me llamó mucho la atención, dice él que hay un libro que habla de 10 hombres, y a estos 10 hombres se le llamó los 10 padres apostólicos. Entre ellos había uno que se llamaba Policarpio. Se dice que Policarpio era discípulo de Juan el teólogo, quien escribió el libro de Apocalipsis. Se dice que era discípulo de Juan el teólogo. Bueno, Policarpio dijo, en una ocasión dijo, es necesario que nosotros no nos parezcamos tanto a los judíos. Sembró esa semilla y dice que entre los 10 padres apostólicos hicieron un consenso, y de allí salió lo que fue un dogma. Y ellos dijeron, como no es necesario que nosotros nos parezcamos a los judíos, entonces vamos a cambiar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua por algo que se le llamó, en ese momento se llamó la Eucaristía, que era lo mismo que la fiesta de la Pascua, pero para no parecerse a los judíos, ya que Roma quería tomar el cristianismo y echar a un lado a los judíos, al pueblo de Israel, y dice que le llamaron Eucaristía a esto. Ahora bien, la iglesia cristiana, todos nosotros sabemos que fue tomada por Roma y dominada por Roma hasta el 1517. Duró 1517 años, perdón, no tal 1517, sino que duró 1517 años dominada por Roma. Entonces en el 1517 se levantó un monje que todos nosotros lo conocemos como Martín Lutero. Y Martín Lutero escribió unas tesis, y el mismo Martín Lutero dijo en una de las palabras que dijo, el judío bebe de la fuente, el griego bebe del arroyo y los demás beben de cualquier pozo. Queriendo decir Martín Lutero, es necesario que nosotros volvamos a la fuente. Entonces, como Martín Lutero no tenía, él no quería salir de la iglesia católica, sino que él quería reformarla desde adentro. Recuerde que luego de la muerte de Martín Lutero fue que fue liberado el asunto de los protestantes, que hoy somos nosotros y muchas ramas de nosotros que hay, que somos los cristianos protestantes, que salimos desde esas tesis y esas cosas que defendió
Martín Lutero, pero el mismo Martín Lutero reconoció que quienes sabían de Eucaristía o de la fiesta de la Pascua realmente eran los judíos, y que no se podía olvidar las raíces judías, porque a través de los judíos fue que llegó la gracia de Dios también a los gentiles. Y dijo Martín Lutero, no podemos olvidarnos de eso, porque ellos beben de la fuente. Ellos son los primeros que beben de la fuente. El griego bebe del arroyo y los otros beben de cualquier pozo. Queremos decir que tenemos que volver a la fuente, y que Policarpio fue que sembró esa semilla para que los cristianos católicos se desligaran completamente de asuntos judíos. Y de asuntos judíos podemos decir que ahí están incluidas las leyes y ciertas cosas que la Iglesia Católica cambió, que todos sabemos que la Biblia que nosotros leemos fue cambiada por los católicos. Incluso en los 4 evangelios, usted se da cuenta que cada evangelio tiene, por ejemplo, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos. Y los únicos que santificaban a los hombres eran los católicos. O sea, ellos resumieron todo para hacerlo, para hacer ver que el Nuevo Testamento tenía que desligarse de asuntos judíos, que el cristianismo no debía ser para los judíos, desligarlo completamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque hoy en día los protestantes, por ejemplo, nosotros no tomamos Eucaristía con ese nombre, pero sí tomamos Santa Cena, que es lo mismo que Eucaristía. Ahora, originalmente se le llamaba la fiesta de la Pascua, pero como nosotros venimos del catolicismo, y los protestantes tomaron esto de la Eucaristía y solamente le cambiaron el nombre y le pusieron la Santa Cena, que si usted lo ve aquí en el Nuevo Testamento no se habla de fiesta de la Pascua. Creo que solamente en la parte de Jesús, cuando Jesús estaba haciendo la Santa Cena, creo que se habla de la Pascua, pero realmente donde se habla de la Santa Cena ya es en los escritos de Pablo, ¿verdad que sí? Entonces, originalmente era la Pascua, no la Santa Cena, y la Pascua y la Santa Cena eran muy parecidas. O sea que los que le cambiaron el nombre a la Pascua fueron los católicos romanos y le pusieron Eucaristía. Es necesario que volvamos a la fuente, que volvamos a comportarnos como pueblo de Israel injertados que somos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y cumplir estas leyes que no fueron abolidas, leyes morales. Así que vamos rápidamente, bueno, ya, luego de haber explicado eso, que si es por judío, tenemos sangre judía. Podemos nosotros, el mismo Pablo dice que por causa de los judíos a veces es bueno cumplir la ley, que más adelante le estaremos explicando eso. Ahora, no es algo obligatorio. Si usted quiere cumplirlo, no es algo obligatorio, porque Jesús nos liberó de toda ley. Ahora, para agradar a Dios es necesario que usted cumpla las leyes, porque el mismo Dios dijo, si me amas, cumple mis mandamientos. Si me amas, cumple mi mandamiento. Entonces el cristianismo de nosotros hoy en día es un cristianismo a media, y queremos quitar la página de la Biblia y solamente cumplir lo que a nosotros nos parece que está bien, y lo que está mal queremos desecharlo, como si la Biblia estuviera llena de errores y que nosotros no debemos cumplir todo lo que está en la palabra de Dios. Mas sin embargo tenemos que prestarle atención a estas leyes morales, y el Señor me ha levantado para yo explicar cada una de estas leyes morales y ver de una forma u otra y abrir su mente para que usted entienda lo que estamos hablando y usted entienda que esta es la forma correcta de acercarnos a Dios. Vamos a empezar. Bueno, bien, vamos a empezar con lo que son las leyes. Como ya le había dicho, vamos a hacer hoy un estudio de las 7 leyes de la familia. Estaremos haciéndolo por serie y estaremos dividiéndolo así, cada cual a donde pertenece. Estas son 7 leyes que van concernientes a la familia. La primera ley de la familia se llama respetar a los sabios, para lo cual estaremos yendo a Levítico capítulo 19, verso 32, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Estaremos leyendo, todo lo que vamos a leer lo estaremos leyendo en esa misma presencia. Y dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová.
Aquí vemos el verso bíblico, cómo nos habla claramente que debemos respetar a las personas de avanzada edad, a lo que nosotros llamamos los sabios. Respetar a los ancianos, a los sabios, quiere decir esta ley. Todos nosotros sabemos que un anciano es una persona que ya ha vivido muchos años, por ende tiene mucha experiencia, y a veces ni siquiera tienen que ser cristianos, pero sí tienen buenos consejos que darnos y para nosotros ayudarnos a tomar buenas decisiones. Y aquí dice esta ley que debemos respetar a los ancianos, y no solamente respetarlos, sino también escucharlos, porque ellos saben más que nosotros. Quiere decir, esta es una ley que nosotros debemos respetarla, y qué bueno que a nosotros, que desde niños a nosotros nos enseñaron a respetar a los ancianos. Así que esta ley no es tan difícil de cumplir. Cuando vamos a la número 2, dice honrar a los padres. Esta es una ley, mis amados hermanos, que todos nosotros la hemos de una forma u otra ya aprendido. Nosotros sabemos que esta es una ley, gloria al nombre del Señor, que es una ley poderosa, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Alabado sea el nombre del Señor. Y para esto vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 12, para hablarle todo con base bíblica, y así usted no pueda turbarse, porque todas estas leyes las vamos a ver en la Biblia y ver cómo era el cumplimiento de todas estas leyes en la palabra de Dios. Dice, capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, es una promesa que Dios te está dando, de que si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días serán alargados y te irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay muchos de nosotros que no nos va bien por simple hecho de nosotros no cumplir este mandamiento. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Y cómo usted se dirá? ¿Y cómo yo honro a mi papá y a mi mamá? Bueno, fácil, respetándolo, escuchándolo, amándolo. Sobre todo respetar a los padres, que hoy en día los hijos no quieren respetar a los padres. Respetándolo es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esta es una ley poderosa, que es una ley que trae consigo una promesa de que nos irá bien y que serán alargados nuestros días. Vamos a la ley número 3. Dice, temer a los padres, que tiene también que ver con honrar. Entonces, si nos vamos a todo esto, entonces nos vamos ahora a lo que es el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 1, hablando aquí mismo de la honra y del temor que se debe tener a los padres. Aquí tenemos a Proverbios. Aquí tenemos a Proverbios, capítulo 10, verso 1. Dice así: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Hablando de los hijos que no honran a su papá y a su mamá, que no honran a sus padres. Dice aquí el verso 1, el hijo sabio alegra al padre. Todo padre se alegra cuando tiene un hijo sabio, cuando tiene un hijo que respeta, que honra, que obedece a sus padres. Dice, mas el necio es la tristeza de la madre. Pero si nos vamos entonces para más verso bíblico, en el capítulo 15 del libro de Proverbios, verso 5, dice, el hijo necio menosprecia el consejo de su padre, y el prudente acepta la corrección. El hijo sabio sabe cómo honrar a los padres, porque recibe aún el mínimo consejo. Y a veces le traemos la puerta a los padres, que no queremos recibir el consejo de los padres, que queremos decirle cualquier palabra de compuesto a los padres, y no es así como se honra a tu papá y a tu mamá, y no es así como se le tiene tampoco respeto, que es la ley número 3, dice que se le debe tener temor a los padres. Temor no quiere decir miedo, el temor es una especie como de respeto que usted le debe tener a los padres. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a pasar, porque yo sé que usted ya entiende muy bien esas 3 leyes. La número 4, contraer matrimonio para perpetuar la raza humana. Esta es una ley que va conforme, que yo no sé cómo es que los católicos, alabado sea el nombre del Señor, ignoran esta ley, que dice que debemos perpetuar
casarnos para perpetuar la raza humana. Entonces, ¿cómo se puede perpetuar la raza humana si se casa un hombre con un hombre? ¿Acaso un hombre puede parir? O si se casa una mujer con una mujer, ¿cómo van a procrear una familia? ¿Cómo van a perpetuar la raza humana? Entonces, es inconcebible. No se puede permitir el matrimonio gay. No se puede permitir, ni siquiera en la iglesia católica. No se puede permitir. Yo no sé cómo es que ellos lo permiten. Si aquí hay una ley que dice que debemos casarnos para perpetuar la raza humana. Y mucha gente, aparte del matrimonio gay, hay mucha gente que dice que no se quieren casar. Si usted no tiene don de continencia, que claro que sí, que existen personas que tienen don de continencia, el mismo Pablo dice que es mejor no casarse. Mas sin embargo, si usted no se casa, ¿cómo usted va a perpetuar la raza humana? ¿Cómo se van a multiplicar los hombres? ¿Cómo se van a multiplicar las mujeres? O sea que debemos cumplir esta ley. Y para cumplir esta ley, está aquí en Génesis capítulo 1, verso 28, dice: lo bendijo Dios y le digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, haced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos. Es la ley para que la raza humana se mantenga vigente. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, pasaremos a la número 5, hablando ya del matrimonio. Esta número 5 nos vamos a tardar un buen momento porque voy a explicar mi punto de vista acerca del recasamiento. Dice, se llama: el matrimonio debe ser guiado por la ley. O sea, usted no puede decir, ya me casé, y no hacerlo por la ley. Todo debe ser regido por la ley. Ese asunto de matrimonio en unión libre, eso no es permitido. Todo debe ser por la ley. Bien, para explicar ese asunto del matrimonio, y ahí vamos a meter el mismo asunto de el divorcio, para todo eso nos vamos a ir a una cita bíblica que mucha gente conoce, y es el Deuteronomio capítulo 24. Y lo vamos a leer del verso, dice aquí, del verso 1 al verso 4, dice así: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se le entrega en la mano y se despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla como esposa después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová, y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Aquí nos manda, primer verso: si un hombre toma a una mujer y encuentra en ella alguna cosa indecente, mira aquí, el asunto de alguna cosa indecente, tenemos que saber que en este tiempo no se refería a adulterio, porque una mujer que se encontraba en adulterio era apedreada, ya sea antes de ser casada o después de ser casada. Si era encontrada en adulterio, era apedreada, o sea que la mataban. Para eso vamos a leer en Deuteronomio capítulo 22, verso 22, que dice así: si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. O sea, que aquí en ningún momento, cuando habla de alguna cosa indecente, no se está refiriendo al adulterio, porque el adulterio era castigado con la muerte. O sea que aquí, cuando se está hablando de cosa indecente, está hablando de otra cosa, de alguna falla que usted encontró en esa mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted ya no la quiere, usted le puede dar carta de divorcio, divorciarse de ella. Pero aquí está el punto importante, dice: y despedida, la despide de su casa, esa mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Quiere decir que ya estará libre de casarse, ¿verdad que sí? Pero para explicar esto mejor, nos vamos a ir a Mateo capítulo 19, porque Jesús lo explica de una mejor manera. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús lo explica de una mejor manera, nuestro Señor y amado Jesucristo. Mateo capítulo 19, dice así, capítulo 19, verso 3 al 7.
poquito rápido para avanzar. Verso 3 al 7 dice: entonces se le acercaron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron los fariseos: ¿por qué pues entonces mandó Moisés a darle carta de divorcio y a repudiarla? Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. O sea que es por la dureza del corazón de los hombres que Moisés decidió dar esta ley. Porque si el hombre no fuera impuro, si el hombre no fuera malo, o si la mujer no fuera mala, ni siquiera le pasara por la mente el fallarle a su marido, o el hombre fallarle a su mujer. ¿Por qué? Porque son puros y son santos. Pero por la dureza del corazón, entonces por el pecado que contamina al hombre, entonces fue que Moisés dio esta ley. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dijo Jesús: y yo os digo, imponiéndose por encima de la ley, que cualquiera que repudie a su mujer, aquí está un punto importante, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mire aquí el asunto de salvo por fornicación. Mire, si usted tiene un matrimonio y hubo infidelidad, si usted no tiene la capacidad de perdonar a esa mujer y quedarse con ella, porque todos estamos llamados a perdonar, pero no todos estamos llamados a soportar a una persona que ya no fue infiel, eso se queda a su conciencia. Si usted la perdona y se puede quedar con esa persona, pues bien hace. Pero si usted la perdona, que tiene que perdonarla obligatoriamente, y no se quiere quedar con esa persona, pues también hace bien, porque no está obligado a quedarse con esa persona. Ahora bien, por causa de fornicación, porque cuando en un matrimonio hay infidelidad, hay fornicación, según la ley, el matrimonio queda disuelto. O sea, el matrimonio ya no sirve. Ya queda como si nunca hubiera existido ese matrimonio. O sea que, salvo por fornicación, quiere decir que si es por fornicación, usted queda libre para volver a casarse nuevamente. Libre para volver a casarse nuevamente. Ahora bien, esta es una doctrina que, como muchos de ustedes saben, algunos le explican mejor que yo, y algunos con sus puntos bíblicos condenan el recasamiento. Yo no me meto con eso. Y otros dan a favor el recasamiento, como yo, que estoy a favor del recasamiento bíblicamente, según lo que yo puedo interpretar a la luz de la palabra, mis amados hermanos. Pero esto no es una doctrina impuesta. Esto es algo que queda a su conciencia. Porque, por ejemplo, mire aquí lo que dice en el verso 10, que aquí es que yo me baso. Verso 10 dice: los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Oiga, entonces mejor no conviene casarse, mejor conviene quedarse solo, como dice Pablo. Entonces Jesús le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, Jesús en ningún momento está condenando al que se recasa nuevamente, ni tampoco condena al que se queda solo. Porque dijo Jesús: porque esto no todo el mundo es capaz de recibirlo, sino a quien le es dado, a quien le es dada la voluntad de quedarse solo. Porque es mucho mejor quedarse solo si usted se separa. Es mucho mejor no volverse a casar. Pero si usted no tiene don de continencia, si usted no aguanta el fuego de quedarse solo, cuando le llegan esos momentos de aprieto, pues entonces Jesús tampoco lo condena por volver a casarse, porque esto es un asunto difícil de cumplir. Entonces dice el verso 12, uno de los versos más importantes de esta cita bíblica: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, personas que nacieron con el don de continencia, que no tienen deseos carnales para volver a casarse. Dice: y hay eunucos que son hechos por los hombres. Recuerde del asunto de cuando en aquellos tiempos se castraban y se hacían eunucos en el reino, ¿verdad que sí? Dice: son hechos por los hombres.
Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, el que sea capaz, no te está condenando en ningún momento. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si usted no es capaz, recásese, no hay problema. Ahora, si usted puede aguantar y quedarse solo luego de la rotura de un matrimonio, pues es mucho mejor que usted se quede solo. Ahora Jesús tampoco lo condena porque usted se vuelva a casar. Bien, vamos a cerrar ese tema ahí. Si usted está de acuerdo con el recasamiento, bien hace. Si no está de acuerdo con el recasamiento, no juzgue al que lo hace, porque el mismo Jesús dijo aquí, esto no es dado para todo el mundo, sino para aquellos que lo pueden recibir. ¿Me entiende? Entonces no juzgue al que se casa nuevamente. Si usted lo quiere guardar, porque si usted pasa por esa situación de que usted se divorció y usted decide guardarse, pues guárdelo usted, pero no juzgue al que no se guarde y quiere volver a casarse, porque tampoco ese está pecando. Bien, la número 6, la ley número 6 dice, regocijo de esposos por un año. Para eso nos vamos a Deuteronomio capítulo 24, verso 25. Capítulo 24, verso 25, ya estamos terminando. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 24, verso 25. 24, 25 dice así. No, capítulo 24, verso 5, perdón, dice así. Cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. Mire, esto es algo muy importante. El asunto de que usted va a durar un año, no se trata, quizás, aunque en aquel tiempo sí se hacía así, pero quizás para este tiempo no se trata de que usted va a durar una luna de miel de un año trancado. Porque se supone que si usted no tiene el fundamento económico necesario para usted durar un año en una casa trancado con su esposa, de luna de miel un año, pues entonces usted no lo puede hacer, lógicamente. La mayoría de nosotros nada más, por ejemplo, yo hice 3 días de luna de miel y la mayoría de gente hacen 2 días, 1 día o 3 días o 4 días, según la capacidad económica que tenga y las responsabilidades que tenga. Ahora bien, el gozarse el matrimonio por un año sí es un mandamiento. O sea, en un año no se preocupe ni por ministerio, ni por trabajo, ni por nada de eso. O sea, téngalo en segundo lugar y en un año tenga en primer lugar gozarse con su esposa, con la mujer que usted tomó. Gozarse su matrimonio, contentarse en su matrimonio, gozar el matrimonio durante un año. Luego de ese año, retome nuevamente. No es que usted va a abandonar el ministerio el primer año. Usted va a seguir en el ministerio, pero no tan enfocado, porque tiene que enfocarse en gozarse con su esposa durante un año. Es la ley que lo dice. Ahora, luego de ese año, retome su ministerio, retome sus oficios, ya con más peso, y diga, bueno, ahora sí vamos a trabajar, porque ya duré el año de la luna de miel. Vamos a la ley número 7, y con esa terminamos, y es la circuncisión. La circuncisión, mis amados hermanos, se daba al octavo día de un recién nacido. Al octavo día se circuncidaba al que nacía. Ahora bien, hubieron personas que se circuncidaron ya luego de grande, como el mismo Abraham, que es donde comenzó esta ley. El asunto de la circuncisión, alabado sea el nombre del Señor, para esto no vamos a ir a Génesis 17:10. Génesis 17:10. Génesis 17:10. Nos vamos a ir ahora mismo a Génesis 17:10. Y dice así. 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Aquí está dando el mandamiento. Nos vamos a Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, verso 3. Levítico 12:3. Estoy tratando de avanzar un poco rápido. 12:3. Al octavo día se circuncidará el niño. Verso 3. Al octavo día, como le había dicho la ley.
Entonces ahí nos vamos a Hechos capítulo 16, vemos que ya es una ley que está impuesta. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, porque yo sé que usted está esperando eso. El Nuevo Testamento, hablando acerca de la circuncisión, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento es que debemos basarnos, ya que es el nuevo pacto, para este asunto, principalmente para este asunto de la circuncisión. Dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Miren, el papá de Timoteo era griego y su madre era judía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por causa de los judíos, Timoteo tuvo que ser circuncidado, ¿verdad que sí? Porque había una discusión entre si los gentiles debían ser circuncidados, sí o no. Vamos ahora a seguir en el capítulo 15, verso 5, dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden de la ley. En la asamblea en Jerusalén habían ciertas personas que no estaban lo suficientemente preparados para hablar de la circuncisión. Entonces lo que los apóstoles hicieron fue que fueron aquí, entonces quitaron a estas personas que estaban hablando, porque era una secta religiosa, estaban hablando de que tenían que circuncidar a los gentiles obligatoriamente para que guardaran la ley. Entonces lo que los apóstoles hicieron fue que dispusieron y dijeron que mandaran a Pablo y a unos cuantos más, porque ellos sí estaban preparados. Y no solamente eso, sino que fueron enviados a los gentiles. ¿Para qué? Para enseñar una cosa. Los gentiles no era necesario que se circuncidaran obligatoriamente. Si ellos querían, lo podían hacer. Y más si tenían sangre judía. Pero si no querían hacerlo, no era obligatorio. Porque ese asunto obligatorio era solamente para los judíos. Entonces, estos religiosos de esta secta querían que obligatoriamente se circuncidaran a los gentiles. Entonces, por eso Pablo dice aquí, pero alguno, o el que escribió el libro de los Hechos, que se dice que fue Lucas, el escritor dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, conste que eran cristianos, que habían creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Dice más adelante, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, hermano, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeron por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. O sea, dándole a entender que los gentiles no era necesario que se circuncidaran, pero Dios los eligió para que fueran salvos también a través del evangelio. Bien, si seguimos más adelante, en Romanos capítulo 2, verso 25, que es donde yo me baso, Romanos capítulo 2, verso 25, dice así: la circuncisión en verdad aprovecha si tú guardas a la ley, pero si tú eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bien, aquí que me baso. Si usted quiere guardar la ley completamente y la quiere guardar correctamente, yo personalmente le aconsejo que se circuncide, porque usted quiere guardar la ley completamente. Y aquí el mismo Pablo dice, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si tú eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si tú cumples una parte de la ley, pero otra parte no la cumple, o sea, si tú te circuncidas cumpliendo la ley, pero no cumple otra parte de la ley, porque la ley, como le dije ahorita, son muchas y no podemos cumplir una sola y dejar de cumplir la otra. Si usted solamente se circuncida y tú no cumple la ley, usted viene a ser un incircunciso. Y si usted cumple la ley y no se circuncida, entonces también igualmente viene siendo incircunciso. Porque la circuncisión solamente aprovecha si usted cumple la ley. En mi consejo sería bueno que nos circuncidáramos. ¿Por qué? Número uno, porque con esto sellamos un pacto que ya Dios había hecho con Abraham y sabemos que era un pacto verdadero. Cumplimos completamente con la ley. Y segundo, lo aconsejo porque es algo bueno para la salud. Usted con esto se
se salva de muchas enfermedades, del cáncer y de muchos tipos de enfermedades. Así que yo le aconsejo que usted, ya sea por salud o por cumplir la ley, que usted se circuncide. Si usted no quiere hacerlo, esas son opciones suyas, porque no estamos obligando a nadie, y más porque usted es gentil y porque nosotros somos gentiles, no podemos obligar a nadie a que se circuncide. Ahora, por causa de que también tenemos sangre judía, sería necesario que nos circuncidaran, ya sea por salud o por cumplir la ley. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la circuncisión aprovecha si usted decide que va a cumplir esta ley. Si usted no quiere cumplir esta ley, no se circuncide. Porque es necesario que si usted quiere guardar la ley, también se circuncide. Alabado sea el nombre del Señor. Es un asunto opción suya. Si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace. Bien, esta es la ley número 7. Recuerde que este asunto no es una doctrina. Estoy tratando de que usted entienda esto y que usted busque la forma de cómo cumplir estas leyes para usted acercarse al Señor. Yo decidí personalmente cumplir cada una de estas leyes sin importar lo que me cueste. La voy a enumerar todas para que usted la memorice. Número 1, respetar a los sabios. Levítico capítulo 19, verso 32. Número 2, honrar a los padres. Éxodo capítulo 20, verso 12. Número 3, temer a los padres. Levítico capítulo 19, verso 3. Número 4, contraer matrimonio para perpetuar la raza humana. Génesis capítulo 1, verso 28. El matrimonio debe ser guiado por la ley, la número 5. Deuteronomio capítulo 1, verso 4. Y todo concerniente al divorcio también está mezclado ahí. Número 6, regocijo de esposos por un año. Deuteronomio capítulo 24, verso 5. Y la número 7, todo concerniente a la circuncisión, está en Génesis 17, verso 10. Levítico capítulo 12, verso 3. Hechos capítulo 16, verso 3. Hechos capítulo 15, verso 5. Y Romanos capítulo 2, verso 25. Y más citas bíblicas que si nos ponemos a estudiar eso bien a fondo, nos vamos a dar cuenta de todo lo que tiene que ver, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, el asunto de la circuncisión. Termino con decirle que uno de los temas más controversiales es el asunto de la circuncisión. Incluso hasta Pablo y Pedro tuvieron problemas por el asunto, por este asunto y por algunos otros más. Y según el mismo Pablo dice: yo fui enviado a los incircuncisos, a los gentiles, mas Pedro fue enviado a los circuncisos, que es a los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted quiere cumplir esta ley de la circuncisión, bien hace, ya sea por salud o por ley. Si usted no quiere cumplirla, entonces usted viene a ser transgresor, pero yo no me meto en eso, sino que esas son cosas de usted y Dios. Porque si usted cumple una cosa y otra no la cumple, entonces usted es un transgresor de la ley. Y todo aquel que es transgresor de la ley no ve el reino de Dios. Porque el mismo Dios dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. O sea, un asunto de ser recto y guardar los mandamientos del Señor. Bien, Dios le bendiga en este hermoso día. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que usted haya entendido bien esto, usted lo haya asimilado, lo piense luego y lo ponga en práctica. Si usted no entendió algo de lo que aquí se dijo, usted puede escribirme a mí personalmente y podemos hacer incluso hasta debate bíblico para yo conocer su punto de vista, yo darle mi punto de vista y a la luz de la palabra ver cuál esté más correcto de los dos. Puede tirarme, alabado sea el nombre del Señor, un mensaje. Yo estoy abierto a hablar con cualquier persona para discutir este asunto, para debatir este asunto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que comparte este video para que otras personas sean bendecidas y puedan tener en conocimiento todo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y podamos acercarnos a Dios más. Shalom, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes.